Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pascal Roa desde Jerusalén, aquí en la sección de noticias. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, una vez más, una semana más, con noticias de Israel, de Medio Oriente, de toda la región. Y como no, empezar con la situación, el estado actual del plan de Trump, porque si recuerdas, si los oyentes recuerdan, la semana pasada teníamos dudas sobre la continuidad, sobre la posibilidad de llegar a una fase 2. De momento seguimos con la fase uno. Durante la semana oímos por aquí y por allá comentarios de que había dudas, de que había que buscar un plan B, un plan de contingencia, etcétera, etcétera. De momento seguimos con la fase 1. ¿Qué significa? Pues significa, recuerdo, el cese del fuego inicial, la retirada de casi la mitad del territorio de la Franja de Gaza, el intercambio de presos contra rehenes y más ayuda humanitaria. Precisamente la entrega de los cuerpos sin vida de los rehenes sigue su curso muy a cuentagotas, pero sigue. Hace 5 días que ya no hemos recibido en Israel uno de esos cuerpos, pero precisamente hoy, hace unas horas, la Yihad Islámica y Hamas publicaron una declaración diciendo que iban a entregar otro cuerpo de aquí a esta noche. Ah, el saldo era de 4, nos quedábamos con 4 cuerpos todavía en manos de Hamas y bueno, entonces sería 3 después de esta entrega si realmente se trata de uno de los rehenes israelíes. De hecho, no todos son israelíes. De los 4 que quedan, 3 son israelíes y uno es tailandés, uno de estos trabajadores agrícolas ¿Es tailandés o tanzano? Porque creo que tailandés porque el tanzano desgraciadamente también murió que era un estudiante él de sí. agricultura, y trabajaba, estudiaba, hacía prácticas y fue entregado ya su cuerpo. Ah, ya fue entregado, vale. Entonces tenemos el tailandés y tres israelíes que eran soldados, ¿no? ¿Los tres o no? No, no, o sea, no son soldados los 3, eran gente del kibutz. Se trata de, sobre todo de residentes del kibutz Be'eri. Ujú. Um, Dos de Bueno, ellos. Uno era policía que murió también todos murieron el 7 de octubre. Y uno de 33, otro de 73 y uno de 48, que es gente que luchó contra los terroristas, pero que desgraciadamente encontraron la muerte en ese momento. Entonces, como ves, seguimos con la fase uno. ujú. Bueno, lo que sí también ha cambiado un poquito es el tema de la entrada de ayuda, ¿no? O sea que se ha abierto algunos de los sitios por donde entra la ayuda humanitaria. Sí, el puente de Zikim, el punto de Zikim, perdón, en el norte, es un punto más de paso transfronterizo de ayuda humanitaria. Son 3 en total, 3 puntos por donde pasa la ayuda. Sí, es verdad que se ha duplicado, triplicado la ayuda humanitaria entre pues, los países donantes, sobre todo los Emiratos Árabes Unidos, que contribuyen mucho, y la Franja de Gaza. Pasando por estos puntos, sí, ha mejorado mucho, forma parte del plan de Trump. Realmente seguimos con un flujo sin cesar de ayuda, pero la preocupación, por supuesto, Jorge, es qué pasará después, porque jamás puede encontrar a todos los cuerpos, imaginamos los 4 que quedan, pero ¿qué pasará con la fase 2? Porque el gran punto litigioso es el desarme de Hamas y estamos viendo que la famosa fuerza internacional de interposición o, o de vigilancia del cese el fuego, como lo queramos llamar, puede carecer de tropas simplemente porque tropas extranjeras en la franja de Gaza o al borde de Gaza solo vendrían esas tropas en caso de paz, en caso de que no haya que desarmar físicamente a los terroristas de Hamas. Y ya estamos viendo
que jamás no tiene intención, no solo en declaraciones, sino también en muchos intentos de contrabanda de armamento. Es un fenómeno que se está recrudeciendo desde hace muchas semanas. Estamos viendo cómo armas, rifles, hasta cohetes pasan, o por lo menos hay intentos de transferencia, intentos de sobrevolar la frontera para que lleguen esas armas a manos de Hamas. O sea, simplemente no tienen intención de desarmarse. Si nadie les obliga, no lo van a hacer. Entonces es una disyuntiva muy complicada. Fuerzas de países como Indonesia, Azerbaiyán, um, ¿qué más? Pakistán, que se muestran dispuestas, estos países están dispuestos a intervenir, pero no en condición de guerra, en condición de ir a sacar las armas de sus manos. Es un problema para la fase 2. Claro. Y también hay gente que está haciendo cola para formar parte de ese contingente y a Israel no le interesa nada, que son los turcos especialmente, ¿no? Sí, o sea, en la fuerza internacional no debería haber turcos según las autoridades israelíes, aunque intentan formar parte de ella. Una cosa es la, ¿cómo decir?, la Fuerza Internacional de Estabilización, cuya sede se encuentra en Israel, en Kiryat Gat, en el sur. Ahí sí que se encuentran delegados, representantes de muchos países, entre los cuales España, efectivamente. Pero están ahí más para vigilar el cese el fuego, para controlar el pase de la ayuda humanitaria, pero realmente no es una fuerza ofensiva para nada. Ni siquiera defensiva, es una fuerza simplemente de estabilización, como bien se llama. Pero hasta que lleguemos al punto en que, a pesar de haber declarado jamás a Trump que sí van a desarmarse, pues hasta que lleguemos a ese punto, pues poca practicidad tendrá esa fuerza. ¿Cómo lograrlo? No lo sé, nadie lo sabe. Hubo encuentro esta semana entre Netanyahu y Kushner, Jared Kushner, el famoso yerno de Trump, que está muy especializado en estas cuestiones. Y lo que se supo después de esas reuniones es que se trabaja en un plan B, un plan de contingencia en caso de que fracase la continuidad o la fase 2 o que no lleguemos siquiera a ver Ujú. la fase 2. No se sabe en detalle. Por otra parte, Trump está intentando eh, presionar o por lo menos dar legitimidad a su plan a través de una resolución de las Naciones Unidas, pero también ahí vemos un cierto bloqueo porque las distintas versiones no acaban de aprobarse. Él quisiera un respaldo total de los países árabes a su plan, pero se ve que la cuestión espinosa del desarme de Hamas siempre está en la mesa y nadie sabe cómo lidiar con ella. Ujú. Bueno, y hablando de estas cosas, hay algo todavía más inmediato, es de los terroristas de Hamas que todavía están en túneles dentro de la zona controlada por Israel. Ya no Sí, últimamente. tienen, ya no tienen, se supone, ellos a los rehenes, pero tampoco Estados Unidos les deja actuar, sino que están ahí discutiendo si deponen las armas, no deponen las armas, si salen intactos como victoria de Hamas o no. Sí, lo que importa jamás es volver a tener control sobre su población y a través de ese control tener continuidad, legitimidad entre ella. Lo que se dibuja de momento, y sabemos que a veces la situación, la situación aquí en Oriente Medio se puede quedar fijada durante muchos años, porque ¿qué estamos viendo ahora? Pues estamos viendo una franja dividida en dos, realmente dividida en dos. Dónde está Israel? Israel, o bueno, las fuerzas de Tzahal están en 53%, que es um, parte de la ciudad de Gaza, de la capital de la franja, podemos decir, Rafah en el sur, muchas tierras agrícolas, partes de zonas urbanas en el norte también, o sea, buena parte del territorio. Y
si las cosas se quedan como tal, podríamos asistir a una reconstrucción de la franja solo en la parte protegida, controlada, vigilada por Israel. Y la otra parte se quedaría en escombros, pero en manos de Hamas. Entonces, quizás un aliciente que está viendo Trump como hombre de negocio es que, bueno, igual la población estaría interesada en llegar a la parte donde haya paz, donde haya reconstrucción, donde haya estabilidad. Quizás es una apuesta que tiene él. No hay, o sea, hay discusiones alrededor, pero podría ser una vía del famoso plan B o una solución que se plantea en un plan de contingencia si realmente no hay desarme por parte de Hamas, pero sobre el terreno estamos viendo eso, que la franja está partida en dos. O sea que si ya la Franja de Gaza es algo, un territorio muy pequeño, ahora tenemos a dos microestados peleándose por, o sea, ya sería Gaza del Este y Gaza del Oeste, porque prácticamente, pero el territorio que estaría en manos de Hamas tiene continuidad territorial o son o están aislados. No, 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 tienen continuidad territorial. Sobre todo Israel está en el sur, o sea, en la frontera, parte de la frontera con Egipto, y en el este, Que es marca su que es territorio. la frontera con el resto de Israel. Y en el norte Sí, también, ¿no? La parte más cercana a la frontera también está Israel. O sea, exacto, sí, sí, exacto. hay una bolsa que es de la ciudad de Gaza, la parte más occidental y de allí al sur. Eh, Ujú. pero esa parte también incluye lo que se llamaba la zona humanitaria que llegaba al mar o Sí, la zona humanitaria de Maguasa, en el Mediterráneo, sí, forma parte de la zona ahora bajo control de Hamas, sí, efectivamente. O sea que estos que venían huyendo de los problemas con Hamas al final se han quedado dentro del muro de Gaza, ¿no? O sea, bueno, no sé qué es lo que va a pasar. Sí, no sabemos exactamente lo que pasa ahí día a día. Las noticias que nos llegan es que de vez en cuando hay algún que otro terrorista batido porque se acercó demasiado o entró incluso en la parte de Israel, en la línea, más allá de la línea amarilla, como se llama, y suponiendo una amenaza para las tropas, pues si se busca arrestarle o simplemente se le, ah, se le mata, básicamente. Esas son noticias que nos llegan de vez en cuando. Sabemos también que Israel, en la parte que le corresponde, está destruyendo lo que quedaba de infraestructura terrorista, sobre todo túneles. Sabemos que destruir túneles llevará tiempo, son todavía unos 50% más o menos de túneles que quedan. Ahora sin miedo, porque ya se sabe que no hay, perdón, rehenes retenidos dentro. La cuestión de los entre 100 y 200 terroristas todavía atrapados en un túnel en la zona de Rafah todavía está en el aire, porque no se ha encontrado una solución. Kushner, también representante de Trump aquí en Israel, intentó desbloquear la situación y aparentemente Israel accedió a dejarles libres si se van de exilio, pero de lo que se sabe es que ningún país está dispuesto a aceptarlos. Entonces Es esto un queda, regalo envenenado, es eso, ¿eh? entonces de momento ahí queda. Bueno, ahora con todas estas historias, me imagino que el foco de la atención se está trasladando cada vez más al propio territorio israelí, es decir, a la política interna israelí, a la economía israelí, a las tensiones, todo lo que se había postergado, pero seguimos viendo que bueno, lo último que hemos visto es esta mensaje de Trump al presidente de Israel para que indulte
a Netanyahu, ¿no? Me parece o que Trump le debía un favor o que desconoce del todo lo que es Israel. Es decir, primero que el presidente es una figura que no está allí para esas cosas, a diferencia de otros países. Yo no creo que ningún presidente haya indultado a ningún preso en Israel. No sé, no tengo recuerdo de eso. Igual sí, pero no lo recuerdo. No un personaje trascendental. Yo tampoco recuerdo, pero lo absurdo de la situación es que sí, el presidente de Israel puede llegar a perdonar a una persona acusada y es posible, pero lo absurdo es que para llegar a otorgar el perdón presidencial, la persona Tiene que enjuiciada arrepentirse. tiene que arrepentirse. Sí, de primero que reconocer que ha cometido el delito o el Claro, crimen y luego arrepentirse, decir perdón sobre lo que ha hecho. Y Netanyahu dijo que de ninguna manera iba a declararse culpable de algo. claro. Y a todo esto también, pues el ministro de Defensa, Israel Katz, ha desenterrado una intención que ya tuvieron muchos en el pasado, que es cargarse a la radio militar de Israel. Es Galei Tzahal, porque existe también algo que se llama Galgalatz, que es una parte escindida de Galei Tzahal, pero que se ocupa de cosas más ligeras como la música, la seguridad vial, etcétera, etcétera. Pero Galei Tzahal es una institución que es cierto lo que dicen, que no existe en ningún lugar del mundo una radio militar, pero es que lo que pasa en Israel tampoco pasa en ningún lugar del mundo, porque en esa radio militar que uno supondría que es el sistema más afín al gobierno, es donde se concentra muchas veces la peor crítica al gobierno a través de la radio militar de Galei Tzahal. No solamente allí opinan los soldados, sino también opinan los políticos, cosas muy duras contra el gobierno, ¿no? Y pues ahora este ministro de Defensa, que no es el primero, que dice, bueno, esta institución tendría que desaparecer porque no existe en ningún lugar del mundo. Bueno, hay muchas cosas Sí, en Israel que no existen en ningún lugar del mundo, ¿no? oh, sí, eso es una verdad muy importante, la que estás diciendo. Sería un duro golpe a la democracia, así lo llaman, así muchos críticos han llamado a esta intervención de Israel Katz. Sería un golpe duro a la democracia, ah, pero refleja también la enfrenta que existe entre, o la lucha que existe entre Tzahal, el ejército, el propio ejército israelí y el gobierno. O sea, efectivamente, en esa radio no solo hablan, son periodistas, gente del ejército, sino que está abierta a todos, pero es realmente una voz importante de los soldados. Por ejemplo, yo lo escucho mucho, hay muchos espacios donde hablan um, soldados de su experiencia dentro de lo que cabe, es decir, no pueden decir todo, pero por lo menos expresar lo que les pasa, etcétera. O a veces lo que les obliga a hacer el propio gobierno. Y en Israel, realmente la gente tiene mucha fe en el ejército, más que en el gobierno. El gobierno va y viene. Eh, en España a veces se habla de rey como figura, ¿no? Figura de la unidad, etcétera. Y en Israel realmente el bastión o la figura más importante del país o del sionismo es el soldado. O sea, nadie se sentirá defraudado por un soldado, sí por un ministro. Y a raíz del 7 de octubre, o de la, o de la, sí, a raíz de la respuesta al 7 de octubre, muchas cosas han pasado un poco, ¿cómo decirlo?
no desapercibidas, sino que no se ha entrado demasiado en debate. Y ahora que se habla de otra cosa, no solo de, por lo menos no solo de la guerra en Gaza, pues se destapan muchas cosas. Por ejemplo, la comisión de investigación todavía estatal todavía no existe. Se resiste el gobierno, se resiste Netanyahu. Es uno de los La, problemas. la comisión de los... ¿Qué pasó el 7 de octubre? Exacto. Ujú. Comisión de investigación del 7 de octubre. Am, el rifirrafe entre Tzahal y el gobierno también, y con eso termino, porque es un punto importante de estos últimos días, el rifirrafe sobre lo que está pasando en Cisjordania, en los territorios ocupados, porque si bien es verdad que hace varios programas, de vez en cuando hablamos de la violencia de ciertos colonos radicales, radicalizados, que se llaman aquí anarquistas a veces, que se ponen a atacar a civiles palestinos sin ton ni son. O sea, sí, aquí hablamos mucho de las redadas de Tzahal, pero son redadas coordinadas por las fuerzas del orden. Pero aquí hablamos de violencia espontánea por parte de colonos que van de pueblo en pueblo palestino. Se ha aumentado ese auge de violencia desde octubre, porque en octubre empieza la campaña de la oliva, es decir, de recogida de aceitunas, y es un momento también de reivindicación nacionalista por parte de los palestinos, eso también es verdad, pero por otra parte se ha visto muchos enfrentamientos con esos colonos que vienen a destruir cosechas, a quemar propiedades, a quemar coches y a golpear a la gente. Entonces, el gran problema que tenemos en Cisjordania es que el ejército no quiere pasar por alto, el ejército quiere intervenir, quiere arrestar, quiere hacer algo contra ellos, detenerles, pero ve que su trabajo se estropea por culpa del cuerpo policial. Porque ¿quién es la policía ahora en Israel? Es Ben-Gvir. Y Ben-Gvir es uno que alienta la violencia de los colonos. Es el ministro de la Seguridad Nacional, de la policía. Entonces, hemos presenciado esta semana algunos enfrentamientos didácticos entre los dos, sobre todo la jerarquía del ejército hasta lo más alto, hasta Eyal Zamir, el jefe de Estado Mayor, que ha condenado firmemente lo que está pasando en Cisjordania, los ataques de colonos violentos que no representan nuestros valores, ha dicho. El ejército no tolera estas actividades, estas acciones. También el presidente de Israel, precisamente Isaac Herzog, lo ha condenado rotundamente. Marco Rubio, que se encuentra ahora en Canadá para el G7, ha condenado la violencia de los colonos, diciendo que podría perjudicar lo que estamos haciendo en Gaza. Es un problema porque según los militares les falta, y el gobierno les tiene que dar, les falta instrumentos, herramientas para llegar realmente a hacer algo ah, para contrarrestar estos actos violentos, como detenciones que siguen en el tiempo, o sea, asegurarse de que los arrestados no vuelven al West Bank, a Cisjordania, pero esto falta todavía. Y es un gran problema porque deja a los palestinos muy, muy desnudos muy vulnerables a estos ataques, y menos mal que ahora se está hablando más de eso en los telediarios en Israel. Ujú. Bueno, no sé si quieres agregar algo porque me imagino que esto es lo más importante que está pasando. Ya, como dijimos, resumiendo mucho, estamos ya en los finales de la primera fase. Quedan todavía estos cuatro cuerpos por entregar, que podrían ser tres hoy mismo, pero todavía no está muy claro si va a empezar la segunda fase con el tema del desarme de Hamas
y todo esto también se conjuga con la situación interna de Israel, que empiezan a volver a hablarse de otros temas que tienen que ver con la seguridad nacional, pero no necesariamente con la Franja de Gaza. Por todo ello, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, Pascal, y hasta la próxima comunicación. Y Shabbat Shalom por adelantado. Shabbat Shalom y hasta la próxima.